varias cosas. Y ustedes tienen el material de paternidad ya en sus manos, pero quiero agregarle algunas ideas importantísimas para este tema que vamos a estar tocando ahora. Y vamos a arrancar con un texto bíblico, que doy gracias a Dios que está mamá ahí con nosotros en la escuela en el día de hoy. Y justamente a mí, esto es para que vos puedas estar escuchando claramente lo que siempre estamos ministrando y hablando a solas cuando preparamos estos temas. Isaías capítulo 51 dice: préstenme atención ustedes que corren en pos de la justicia y buscan a Yahweh. Miren al monte de donde fueron cortados. En otras traducciones dice: miren la roca de donde fueron cortados y a la cantera de donde fueron excavados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara que los concibió. Este texto es maravilloso porque lo que voy a tratar de hacer en este momento inicial de la charla de paternidad de esta escuela es que, ya superada la primera etapa del entrenamiento que dimos de la clase pasada, donde explicamos la importancia de volver a ser hijos del Padre, regresar al corazón de hijos, que se nos revele la conciencia de hijos y cómo Cristo recuperó esa relación, ya no teniendo un Señor lejano, sino un Padre cercano. Hoy vamos a meternos un poco más profundos en la idea de que la paternidad también se refleja en la tierra con hombres y mujeres que tienen paternidad en su corazón para dar a luz hijos, hijos e hijas que son formados conforme al diseño divino. Isaías tiene una palabra profética para Israel, y esa palabra profética para Israel es muy, muy, muy clara. Dice que cada vez que Israel pierda el rumbo, ponga los ojos en los padres primitivos, en su padre y en su madre, que son Abraham y Sara. Y les recuerda que sus vidas han sido cortadas de esa roca, que han sido sacadas de ese cantero. Es decir, en otras palabras, ellos tienen que recordar su identidad, su origen. Y de eso se trata esta clase, porque cuando inicia la materia que ustedes tienen ahí, van a estar viendo que yo escribí que muchas personas son hijos autoenviados, son personas que simplemente se mandaron al ministerio, se mandaron a la obra de Dios, pero nadie los dio a luz y nadie los envió. Claramente esto es una problemática que se ve en todos los lugares del mundo. En este momento yo estoy dictando esta escuela desde Lima, Perú, con amigos de Perú que me han albergado y con los cuales estoy compartiendo entrenamientos proféticos, orando, yendo a iglesias a compartir la palabra de Dios. Y lo que sí puedo notar es que, más allá que hay instituciones bien organizadas, se ha dejado de lado el concepto de tener padres espirituales. Claro, hubo muchos abusos, mucha manipulación y también mucha ignorancia sobre este tema. Es por eso que debemos acudir a la Escritura, debemos acudir a las raíces de la fe y comprender claramente qué es lo que Dios dice con respecto a la paternidad. Yo vengo hoy a hablarles de este tema porque en el comienzo de este tema que ustedes tienen ahí en el material, van a observar de que el apóstol Pablo le dice a sus hijos espirituales: ustedes podrán tener muchos ayos. ¿Qué son los ayos? Los ayos son los cuidadores, los que, en una palabra más simple, las niñeras y los niñeros que tuvieron los hijos de algún señor. En otras palabras, yo puedo tener un hijo y encomendárselo a una niñera, a un niñero, pero el apóstol Pablo dice: ustedes pueden tener 10.000 de esos. Pueden tener maestros, pueden tener educadores, pueden tener gente que les enseñe una profesión. Pero dice, pero tienen un solo padre con el cual el apóstol Pablo lo que está estableciendo es que el padre espiritual que había formado a esos hijos era él mismo. Él se refiere a sí mismo como un padre que había dado a luz hijos espirituales. El mismo texto, más adelante, dice que el apóstol Pablo está dando a luz, está formado. Ahí tenemos a Marquito, Dios te bendiga. Lo tenemos en casa, estamos en casa, en la misma casa, pero se unió para estar juntos, para que estemos acá apoyando. Gracias, Marco. Este,
Este mismo concepto que estamos tocando ahora, habla de que el apóstol Pablo, van a ver que él se llama a sí mismo nodriza en algún momento, a los cuales he amado como una nodriza. Ahí tienen el texto bíblico también para leerlo, y van a notar que el apóstol Pablo, entonces, revaloriza el concepto de la paternidad y de la maternidad. Yo recién le di el texto del capítulo 51, donde Dios dijo, vean de dónde fueron cortados, es decir, ustedes recuperen su identidad, que tiene que ver con Sara y Abraham. Eso lo dijo a Israel. Pero tomando este texto bíblico, podemos comprender que hay una generación autoenviada, ¿sí?, que fueron al servicio, fueron al ministerio, pero nunca nacieron de nadie. Nunca nacieron, nunca tuvieron padres espirituales y nunca los corrigieron, nunca los amaron, nunca tuvieron un vínculo de formación que va más allá del conocimiento intelectual. Estamos hablando del entrenamiento, de la formación espiritual, de cuando alguien trata contigo desde adentro, desde la voz interna. Por eso yo les dije que estén preparados, porque vamos a anotar algo que no está en el material y que lo tengo aquí en mi mano, sobre un tema que yo toqué hace mucho tiempo en una escuela profética, y dije, lo voy a tocar hoy también, sumando este tema que estamos tocando sobre paternidad. En este tema, que está en una materia que tenemos de la escuela, que se llama Edén y Fiestas Bíblicas, descifrando códigos proféticos, los dos árboles. No sé si alguno se acordará de esa materia, pero la dimos en la escuela profética. Hay un tema que se llama Recuperando la voz del Edén, ¿sí? Y quería tocar un pedacito de este material, porque está muy conectado a lo que estoy tratando de hacerte escuchar en estos momentos de introducción, cuando leíamos sobre el capítulo 51 de Isaías y hablábamos de que Pablo era como un padre, pero también como una nodriza que formaba internamente al hijo y que formaba una generación con ADN, con identidad y con origen. El apóstol Pablo dice, tendráis muchos ayos, pero un solo padre, dando a entender una sola voz que tienes que escuchar, una sola voz que te va a formar. Y esto parece absolutista, y hasta a algunos les parece que les da como temor. Dicen, no, pero a mí me gusta elegir las voces que yo escucho. Bueno, acá es donde entramos en el terreno profético y el terreno de lo que Dios quiere para nosotros. Tú y yo tenemos una educación bastante griega y romana, donde los alumnos escogen a quién escuchar. Bíblicamente no es así. En la Biblia la palabra nos muestra que el alumno no escoge, sino que el maestro escoge al alumno. Es por eso que Jesús, cuando ve a sus discípulos, les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. En otras palabras, en el reino de Dios la paternidad no tiene que ver solamente con que me siento hijo, sino que un padre te elija para formarte y que sea la voz que quiera hablarte. Lo que pasa es que claramente en nosotros, los creyentes, hay una rebeldía desde el día de Adán de romper esa voz, de no escuchar la voz interna, de no escuchar la voz del Padre que forma, la voz que educa, la voz que corrige. Pero vamos a leer esto, lo van a entender un poquito más a dónde quiero llegar. Miren, si quieren vayan anotando estas cosas que voy a estar hablando ahora. Eh, cuando hablamos de la creación de Dios, cuando Dios creó todas las cosas, Dios lo creó con la voz. La voz de Dios se escuchó, y cuando Dios habló, dijo la palabra, y Dios dijo, sencilla, su significado es sumamente profundo, porque vará es el accionar en la creación. Vará significa crear, y sin ayuda de nadie, sin depender de nada, porque nuestro Dios se basa en sí mismo para soltar el vará creativo. Sigan acompañando esta idea de vará creativo,
que sale de la boca de Dios, porque van a llegar a un punto muy importante en esta clase de hoy. Bara porque la misma palabra trae la materia prima y trae la formación. Y a vida. Con lo cual, Bará, la palabra, la voz del Padre, provoca vida. Y Bará llamó a lo que no es como si fuese, y al hacer lo que no era, vino a ser por el poder que salió de su boca. ¿Están entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? ¿Están recibiendo esta palabra? Espero que la estén entendiendo de una manera clara, porque tiene una profundidad que hay que tratar de ir conectando. Bará es el poder que necesitamos para que un milagro. Si queremos ver la mano de Dios en esta temporada, si queremos ver milagros, es importante reconocer que necesitamos Bará. ¿Se me está escuchando? Sí, ¿no? Hubo un pequeño corte ahí, pero se me está escuchando, ¿no? Bará es el poder que necesitamos para que un milagro ocurra hoy. Bará es la palabra que Él puede declarar a tu espíritu para que te levantes con nuevas fuerzas, para que te refresques con el agua viva, que es su palabra escrita en la Escritura, para que tienes de fe y confianza que vienen de Él. Bará es un poder, recuerda, y Dios dijo es Bará. Bará es un poder más grande que el átomo, pues el átomo vino de Dios. Bará es un poder más grande que la energía nuclear. Ella llena una finita de su energía. Bará es el poder creativo de Dios. Un personaje extraordinario. Bueno, mil disculpas, se nos cortó un poquito la transmisión, pero continuamos. Ahora me van a poner en otro lugar para que eh, se pueda ver mejor y se pueda escuchar mejor. Recién llegan los dueños de la casa donde estoy hospedado y me están ayudando un poquito con el tema de la transmisión. Pero sigamos con el tema, ¿no? No perdamos la conexión espiritual de este tema maravilloso, ¿sí? Eh, entonces, Bará tiene que ver entonces con el poder creativo, tiene que ver con el poder
sobrenatural de Dios, del Dios dijo, y que Él no necesita ninguna sustancia externa o materia prima para crear. Así que miren qué poderoso lo que es la palabra del Padre. El Padre suelta una palabra creativa que no viene de ningún lugar, viene de su misma interna identidad para formar la nueva generación. Ahora, preste atención. La voz de Dios, en Génesis 3:8, no se escuchaba externamente. ¿Se acuerdan de eso? Que yo lo enseñé una vez, los que estuvieron en otras clases, que la voz de Dios, Adán no la escuchaba por fuera, sino la escuchaba por dentro. La voz de Dios la oían dentro suyo. Ahora, desde afuera paseándose, la voz antes los envolvía. Adán y Eva eran uno por la voz. Y estaban dentro de la voz y gobernaban por la voz. Tenían imagen de Dios por la voz. A ver, me parece que ya estamos, ¿no? Bueno, me voy a pasar a la otra imagen, ¿sí? Vamos para allá. ¿Eh? Acá estamos de vuelta. Bendiciones. ¿Puedo poner esto por acá? ¿Se escucha o se escucha bien? No, así se escucha bien. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Está mejor, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta idea de Bará y de esta enseñanza que estamos terminando de comprender juntos, ¿sí? Nosotros habíamos enseñado hace mucho tiempo que la voz de Dios no la escuchaba Adán y Eva desde afuera. Nosotros tenemos el concepto de que cuando Dios hablaba a Adán y Eva estaban escuchando desde afuera. Pero no era así. La voz de Dios estaba internalizada en ellos porque era la voz creativa que había formado la identidad de Adán y Eva. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que Adán se rebela y peca contra Dios, la voz él la escuchó de afuera y ese fue su temor y su lucha. La lucha de Adán fue escuchar la voz de afuera y no escucharla por dentro. Vamos a leer el material un poquito para que ustedes lo puedan identificar bien a lo que estoy hablando. Dice, la voz de Adán y Eva, la voz de Dios estaba fusionada con Dios, con Adán y con Eva. Eran una sola voz, ¿sí? Una sola voz hablando a la vida de los dos, de Adán y Eva. Adán no necesitaba, fíjate esto, mira qué poderoso esto, por eso Adán, cuando comió comió del árbol del bien y el mal, perdió la voz, porque empezó a tener la necesidad de juzgar su propia voz, la voz propia, porque lo único que él escuchaba era la voz de Dios, era la voz que lo direccionaba. Escucha esto, Adán no necesitaba juzgar ni pensar, porque la voz estaba en él, porque tenía el dabar, tenía el bará. Y al comer del árbol del bien y el mal, pierden la voz interna. Cuando el árbol pierde la voz, lo que definía la identidad de Adán era la voz de Dios dentro suyo, eso lo hacía hijo. Cuando pierdes la voz, no sabes quién sos, no sabes quién eres, porque perdiste la voz interna. Él quedó en un vacío, sin forma, ya no sabe qué es, porque perdió la voz, él perdió su propia identidad. Y su primer impulso en ese sentimiento de temor fue esconderse. En realidad el hombre crea sistemas, ¿no? Hasta el día de hoy, para esconderse de ese padre que quiere darle paternidad a ese huérfano. Y el huérfano, hasta el día de hoy, crea sustitutos. Por ejemplo, religión, estatus, título, etcétera, para suplantar la voz del padre. Fíjense que la paternidad no tiene entonces que ver con tener a alguien que de vez en cuando vas a ir a escuchar para que ore por vos en el culto.
La paternidad espiritual tiene que ver con una voz que te ministra internamente y se conecta con la formación de tu vida. Alguien me tiene que entender lo que estoy diciendo porque esto es muy poderoso. Por eso yo quería que muchos de mis hijos se conecten en la escuela este mes. ¿Viste? Hace una lucha este mes para varios de ustedes, conectarse en la escuela, pero vamos a vencer este límite porque verdad que necesitan recuperar la voz paterna. Y yo empecé con esta clase hablando de Isaías 51, donde dice, miren de dónde fueron cortados, de la roca donde fueron cortados, de Abraham y de quien los concibió, Sara. Hay una voz que hay en ellos, formativa, y que Israel, al perder el rumbo, pierden la voz. Siempre el, el vará, la voz creativa, se pierde en rebeldía. La rebeldía hace que pierdas la voz. Y es por eso que ves una generación que se las pasa escuchando 20.000 voces porque no tiene una voz clara que escuchar, simplemente porque perdió la voz. ¿Van siguiéndome hasta ahí? La respuesta, oí la voz fuera. Fíjate que la Biblia dice claramente que se oyó afuera la voz. Y estaba desnudo de tu voz. Acá viene algo profundo. Adán no se sentía desnudo de lo físico. Estaba desnudo de la voz. ¿Entendió eso o no? Él perdió la voz interna que tenía adentro. Y cuando él pierde la voz, se va al campo, se esconde, y Dios lo empieza a llamar. Y dice, ¿dónde estás, Adán? La voz ahora estaba afuera. Él había perdido la voz interna. Y él dice, yo me sentí desnudo. Alguien diga amén a eso. Hay gente que perdió la voz y está desnuda espiritualmente. Yo no estoy hablando de depender de un hombre, estoy hablando de sí depender de los diseños de Dios. Hay un diseño bíblico que estamos tratando de ministrar en esta escuela profética, de que mucha gente la paternidad la tiene como una moda, y la paternidad es una revelación del reino. Una revelación del reino que cuando se manifiesta en tu vida, lo que empezás a vivir es una voz que te forma, es una voz formativa, una voz que te consuela, una voz interna. Nosotros tenemos padres espirituales con mamá, y esos padres espirituales, cuando hablan nuestro corazón, ministran nuestro interior, no lo externo ni lo aparente, es lo interno. Y los mismos hijos nuestros, cuando escuchan una palabra nuestra, pueden escuchar muchas voces, pero el que es hijo sabe que la voz nuestra tiene un peso distinto dentro de su interior, porque eso crea y es lo que tiene que ver con la identidad. ¿Están entendiendo esto? Bien. Esa voz que ellos perdieron es la voz que no les permite gobernar. Cuando una persona pierde la voz interna, pierde el gobierno. Cuando una persona pierde la voz interna, entonces entra en orfandad. La sanidad interior que muchos buscan a través de los psicólogos cristianos y las herramientas sustitutas, se sanan cuando te conviertes en un hijo. Versículo 11, Dios enfrenta a su hijo, a quien dejó la voz interna, y le dice, ¿quién te enseñó sobre tu desnudez? ¿Quién te enseñó la orfandad? Si hay una enseñanza, hay una voz. Si hay doctrina, hay una voz. ¿Y cuál es la voz que te sacó de mi voz? Eso es lo que Dios le está diciendo ahora a Adán. ¿Qué voz estabas escuchando? ¿Se acuerdan que Pablo dice esto? No sea que sean engañados por la serpiente como fue engañado Eva, porque Eva empezó a escuchar otra voz que no era la voz que había sido ella formada, ese Dabar, ¿sí? Que la había formado desde la hora cero. Así que en esta hora, yo quiero que hoy entienda que la paternidad, yo simplemente en este material que tenemos de la escuela quise recuperar un poquitito, porque ahora seguimos con lo nuestro que tenemos en el tema de hoy, pero quería recuperar un poquito esta idea de que no existe paternidad, no existen hijos espirituales, no existen herederos, no existe gente que pueda tener ADN si primero no tiene una voz. La voz es algo muy profundo. Jesús dijo, yo
Lo que oigo de mi Padre, oh, alguien alabe a Dios a esto, porque acá hay rema, ¿eh? Acá hay rema, mis hermanos. Lo que yo oigo de mi Padre, porque está conectado a la voz. Es el segundo Adán, ¿viste? Y como él es el segundo Adán, él tiene la voz interna. ¿Vos creés que Jesús te está escuchando una voz en off? ¿Vos creés que está escuchando una voz en off? No, es la voz interna. Y Jesús dijo, lo que oigo de mi Padre, eso digo. Oh, eso es tremendo. Tener esa nivelación, hermanos, esa nivelación que Yeshua tiene, hace que después lo crucifiquen. Porque todos escuchaban voces externas, pero el Hijo escucha una voz interna. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La generación profética que estoy tratando yo, como muchos apóstoles y profetas de ministrar, es que vuelvan a recuperar la voz interna, la voz que nace del corazón, que nace del espíritu, que nace de adentro y que sana, que dirige, que restaura. Génesis 3:18, hay un juicio para el que no escucha la voz. Hay un juicio para el que pierde la paternidad. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás con el sudor hasta que vuelvas a la tierra. El hijo es heredero, no es cuánto me esfuerzo, no es cuánto yo haga, no es cuánto yo me esfuerce para que mi padre espiritual me quiera. Cuando uno es hijo, no necesita hacer fuerza para ser hijo, porque uno tiene que captar solamente la voz. Espero que se te revele esto, porque esto yo lo puedo hablar de una manera, pero si no se te revela, se comprende. Yo a ustedes les ministré estos días, estoy con mis amigos acá de Perú también, que si yo puedo hablar algo, pero si no se revela el concepto, no van a entenderlo en su totalidad. Y acá claramente lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Adán pierde la voz interna y por lo tanto se vuelve un esclavo de su trabajo, un esclavo de su estilo de vida, un esclavo de todo. Sigamos, miren, el hijo es heredero y no es cuánto él se esfuerce. Ahora, como ya no está en la voz de Dios, tendrá que competir, escucha esto, como no tiene la voz interna, como ahora escucha el bien y el mal y está viviendo una vida de juicio continuo, ya perdió la voz interna, entonces ahora, como dejó de ser heredero, tiene que forzarse, tiene que competir, tiene que meterse en un sistema de competencias. Fíjate vos que todo el que no es hijo compite, pero todo el que es hijo no compite porque es hijo. Solo sabe que va a recibir porque es hijo. Yo necesito que a usted se le revele la importancia de ser no solamente padre espiritual, sino hijo espiritual. Que usted comprenda que esto no es una moda, es una revelación y que tiene que ver con formarse. Y como dice Isaías 51, miren de dónde fueron cortados, vuelvan a su identidad. Ustedes tienen padre y madre, Abraham y Sara. Cuando una iglesia tiene un matrimonio paterno que forma, ustedes tienen que siempre mirar ese diseño de donde son cortados. Y esto, vuelvo a repetirlo, tómalo, déjalo, pero esto está dentro de la Escritura y esto es parte de una doctrina apostólica fundamental. Yo estoy convencido de que ha habido muchos abusos sobre este tema, pero los abusos existen cuando hay ignorancia. Y desde un corazón puro estoy ministrando esto. Es importantísimo que todos los que están escuchando esta escuela hoy puedan ser libres de la orfandad y de la falta de la voz. Jesús dijo, yo soy el pastor, el que oye mi voz. Jesús es muy puntual con esto. No puedes estar escuchando tantas voces. Entrarás en confusión, entrarás en duda, sobre todo en estos días donde las redes sociales nos dan un predicador nuevo todos los días, un estudio nuevo todos los días, un montón de profetas todos los días. Llega un momento que tenés que escuchar a alguien. Llega un momento que a alguien tenés que decir, bueno, voy a escuchar, voy a dejar que alguien ore por mí, alguien me conozca. Nosotros siempre decimos como mamá esto en casa. Siempre decimos que las personas se tienen que dejar conocer. Y cuando vos no te dejás conocer, pasa algo. Resulta que cuando vos no te dejas conocer es porque en realidad no sos hijo. Cuando sos hijo empezás a abrir tu corazón. Mientras no sos hijo tenés el muro puesto, el vallado. Por eso espiritualmente esto,
Yo me doy cuenta cuando una persona empieza a perder el ADN de hijo, se empieza a cerrar, empieza a levantar cercos, empieza a poner vos acá y yo allá. Es el concepto que yo tengo con respecto a la paternidad y creo que no me equivoco si no, no lo estaría diciendo. Adán le cambió el nombre a la mujer después de la caída. Cuando Adán era hijo, producía y la tierra respondía, y su compañera era varona, era Isha. Ahora Adán está coronado de espina, lo que tú eres le dará forma a tu entorno. El gobierno toma forma de espino y cardos. Así que lo que seas como identidad, lo que está a tu alrededor tomará esa forma. Como nosotros tenemos forma de padres, alrededor nuestro formamos hijos. Pero cuando una persona es religiosa, forma religiosos. Esta es una generación que debe salir del concepto de Eva, eh, sí, el concepto de Eva y volver al concepto de Ishi. ¿Se acuerdan que enseñamos en la escuela profética que el nombre de Isha en hebreo, mujer, era varona, pero luego se convierte en Eva, una competencia, la parte que enfrentaba a Adán? Y como enfrentaba a Adán, ella se convierte más adelante en el prototipo de Jezabel. Así que en vez de ser una madre espiritual, se convierte en una competencia. Hay mucho en la paternidad que seguir estudiando. Hoy yo quería hacer como una especie de introducción con el tema de la voz y dejarles a ustedes la inquietud de pensar que para caminar en esta temporada como hijos, lo que se tiene que activar nuevamente es la voz. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde escuchas? ¿Dónde te entrenas? ¿Quién ora por ti? ¿A quién le rindes cuenta? No, a Dios, a Jehová Dios, porque Él es mi Dios, mi pastor. Pero hoy estamos con esta materia adelantando que es necesario reconocer que la paternidad se refleja en la tierra. Si no, Dios no hubiese dicho, Dios podría haber dicho, miren de dónde han sido cortados, de mi propia presencia. Y eso no lo dijo. Él dijo, miren a Abraham y a Sara, vuelvan a mirar el origen paterno terrestre que ustedes tienen y empiecen a ver el modelo, porque los puse para eso, para formar la generación que luego llenaría la tierra y desde ahí saldría el Salvador. Bien, maravilloso tema. Fíjense en el material que ustedes tienen, que yo doy el caso de Moisés. Moisés es una persona que como, entra como un milagro, porque la palabra es Moisés es salvado por las aguas, salvado de las aguas, perdón. Y la palabra nos dice en la escritura y en el material ustedes los tienen, que Moisés es salvado de las aguas, ¿sí? Pero criado como un egipcio. Lo que nos dicen los historiadores y lo que podemos deducir es que su hermana, su madre, que terminó siendo como su niñera, la propia madre terminó siendo niñera, le enseñaron Torá, le enseñaron los mandamientos. Así que él tenía dos vidas paralelas. Una voz, que era la voz de Dios trabajando en él, y la voz del faraón. Había una lucha. Las dos voces peleaban. Las dos formaciones. Y un día, en su madurez, él reconoce que necesita tomar una decisión. Él toma la decisión y su sanidad comienza cuando él recupera su identidad con Dios en el monte. Cuando él se convierte en padre de Israel, porque primeramente recuperó la paternidad con el padre. Es por eso que ustedes los ven a Moisés como un modelo de padre de la Torá, del Antiguo Testamento. Nosotros consideramos entonces que hay una generación, ¿no?, que todavía tiene que liberarse de Egipto, que todavía tiene dos modelos, dos sistemas. Y es por eso que muchas personas no pueden entrar a la paternidad, porque tienen un corazón dividido entre Egipto y la formación de hijo espiritual. El mundo, el sistema, las conveniencias, la competencia. Yo creo que esta es la hora de soltar algo, ¿eh? Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que salir de su estado de doble corazón. Ahí ven, bien, gracias. Vamos a mirar la lista que tenemos en el material, que dice sobre las características del padre.
Pero Padre solo hay uno, porque dice la Escritura que así Él se manifiesta, ¿no? Delante de los Corintios. Pablo dice, ustedes pueden tener muchos ayos, pero un solo Padre. Así que el Padre solo es uno. Ese es el pastor de la casa, el ministro que asume la responsabilidad de dar a luz, el apóstol de la casa. Hay muchos pastores que son simplemente gerentes del ministerio, pero no padres. Y ser gerente es una cosa, es gerenciar todo para que funcione, pero ser padre es formar desde el interior, desde el corazón, desde el amor, a una generación que va a recibir herencia y legado. El ayo afecta a la persona, el padre afecta a generaciones. El ayo podría ser un maestro, un profesor, un ministro que te enseñe una palabra, algún profeta invitado. Es un ayo, alguien que te ayuda a seguir creciendo. Pero el padre afecta a tu futuro generacional. El padre debe ser paciente, Hebreos 5:2. Si hay una característica que tienen los padres son pacientes. No se dan por vencidos con los hijos. Saben que van a volver y van a cambiar. Por ahí el hijo mayor, que se quedó en casa, cuando ve al hijo pródigo volver, se le paran los pelos. Porque dicen, ¿cómo papá va a recibir a ese tipo que le hizo tanto daño, le sacó la plata, se fue, lo hizo de entristecer todo este tiempo? Pero el padre tiene ese ADN y es por eso que una generación de padres necesita esta tierra. El padre debe ser espiritual, no puede ser carnal. Por eso ha fallado la paternidad acá en Perú también, porque ha hecho muchos padres de nombre, pero no espirituales. Cuando se vuelven carnales, empiezan a ver la cosa como una conveniencia, más que como una formación espiritual. El padre debe amar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos habla del amor que tiene un padre por la palabra, porque es el alimento para los hijos. Si el hombre no ama la palabra, no puede ser un buen padre. Un padre es un hombre que ama la palabra y tiene la palabra en su boca todo el tiempo. Un padre espiritual tiene una base moral sólida. Es decir, que no es que tiene una vida moral insólida, tiene una o líquida o gaseosa, diría yo. Tiene una base moral sólida. Tiene una base moral estable. Nosotros podemos hoy dar gracias a Dios tener una base moral fuerte como mamá y ser personas fuertes en el área matrimonial ahora, en esta temporada más que nunca. Haber formado a nuestro hijo, ser padres en nuestra casa, ser ejemplo en nuestro hogar, ser modelo con nuestros hijos espirituales. Eso es fundamental, ser personas con moral fuerte. Un padre espiritual es humano, pero no practica el pecado. Es decir, que puede equivocarse, puede tener un mal día, puede errar alguna decisión, pero no practica el pecado. El que practica el pecado, dice San Juan, no nació de nuevo. El que nace de nuevo no peca. El padre ayuda para que desarrolles el potencial. Mirá qué tremendo. Cuando hay un padre espiritual, los hijos se desarrollan, crecen, llegan a la meta, van más lejos que el hijo, van más lejos que el padre. Yo siempre digo, y es la frase que nosotros en nuestra casa hemos tenido, un hijo crece de los hombros para arriba. No tiene que pasar lo que yo pasé, mi hijo tiene que vivir niveles más nuevos, superiores. Y hoy profetizamos que así va a ser. Con ustedes como hijos espirituales, ustedes el día de mañana, si hay pastores aquí ya presentes, o los que vayan a escuchar este tema grabado, recuerden que como hijos espirituales van a tener que crecer en esa dimensión y como padres van a tener que crecer en esa dimensión. El padre ayuda para que desarrolle potencial. El padre espiritual trae revelación a los hijos. Deuteronomio 29:29 dice que la revelación es para los hijos. ¿Para quién es la revelación? Para los hijos. La revelación es para los hijos. Usted tiene que, eso se lo tiene que hacer propio. Si usted quiere ser un hijo, recuerde que un beneficio de ser hijo es que va a tener revelación. Cuando tiene corazón de hijo, se va a sentar con su padre espiritual y el padre tiene que tener, por un lado, la revelación porque está destinada para el hijo. ¿Se acuerdan que Jesús se encuentra en una situación que empieza a hablar de parábolas que nadie entendía?
Pero cuando va con los discípulos, dice, ustedes tampoco entendieron, pero a ellos sí les explica la parábola. A ellos les explica la parábola porque la revelación es para los hijos, no es para la mayoría. El que no vaya a valorar no es para ellos. El que no tenga el ADN no es para ellos. Es para el que ame la paternidad, el que sienta la voz interna como propia. Yo, hay algo que me suele pasar, lo voy a decir como un testimonio. Hay gente que no me ve después de mucho tiempo y que cuando me escucha la voz, que han sido hijos espirituales y me escuchan hablar, lo primero que les impacta es escucharme de nuevo. Esa voz, porque me escucharon corregir, me escucharon hablar, me escucharon orar, me escucharon llorar, me escucharon reír, y si después no me escuchaste por mucho tiempo, cuando me escuchaste, generó un impacto. Claramente la voz de un padre tiene un peso sobre los hijos. Yo siempre digo que con mamá, Lautaro era, nuestro hijo escuchaba a mamá todo el tiempo, pero cuando escuchaba mi voz como padre, la voz del padre generaba un efecto sobre Lautaro que lo llevaba a un punto de definición, sería la palabra. No es que la madre no lo hacía, la madre hacía un excelente trabajo, pero el padre tiene una voz de definición. Por eso hoy nosotros estamos tratando que usted comprenda que esto no tiene que ver ni con idolatría con un hombre. Justamente hoy estamos hablando con los hermanos de aquí de Perú, con los que me tienen hospedado, que son, les pido que oren por Marco e Isabel, que son los que me tienen hospedado aquí. Ellos son los que me cuidan, los que están sirviendo un café, un plato de comida. La verdad que lo están haciendo para el Señor, pero oren por ellos, oren por su hijita y oren por su ministerio. Pero yo justamente hablaba con ellos hoy de la importancia de escuchar la voz de Dios, la importancia de la revelación de la palabra. El rema que hoy estamos hablando no tiene que ver con otra cosa que con una profundidad de estar en su presencia primero, haber comido esa palabra y haberla traído a la mesa. Bueno, eso hace un padre. La voz de un padre trae revelación. El padre espiritual prepara ministerios. Prepara ministerios. No tiene gente sentada 30 años dentro de la iglesia. Me revelo ante el mundo de las tinieblas, me revelo a Satanás y a su maldito demonio, a que yo tenga hijos estancados. Quiero pastores verlos crecer, hijas quiero verlas crecer, hermanos queridos de otra iglesia, los quiero ver crecer. Quiero que sepan que paternidad tiene que ver con crecimiento, con alcanzar la meta, con desarrollar el propósito. El padre espiritual deja herencia celestial, biológica y espiritual. En otras palabras, un padre espiritual no es una persona que simplemente te va a dejar problemas cuando él se vaya. Viste que cuando, lamentablemente, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido padres que no conocieron al Señor y al irse no dejaron algo bueno. Muchos hijos han recibido, lamentablemente, una mala herencia. No sé si recuerdan la palabra de la viuda que le estaban por los acreedores llevarse los hijos, y llegó el profeta. Y entonces dice que el profeta vino a la casa y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Pero primero le cuenta el problema a... ¿Se cortó? A ver. ¿Sí? No, está bien, se escucha bien. ¿Estamos bien? Bien. No, disculpa. Vamos a entrar de vuelta. Ahí está. Dice la palabra que Eliseo le pregunta a la viuda qué había pasado. Y la mujer dijo, tu siervo nos dejó una deuda. O sea, el siervo de Dios se murió y en vez de dejar bendición, dejó a los hijos como esclavos. Y el profeta tuvo que venir a remediar la mala paternidad. Por eso hoy nosotros hablamos con tanta pasión de estos temas, hermanos. Hablamos con la pasión y el compromiso, la responsabilidad, la conciencia
de que la paternidad no es un juego, no es una moda, no es que papá, mamá, no es eso. Porque hay gente que me dice pastor, pero tiene una característica de hijo tremendo. Y hay otros que me han dicho papá y se han ido a la iglesia y me han hecho unos desastres tremendos. Acá pasa por la actitud de hijo, del que se deja formar, del que escucha la voz. Como hoy estábamos hablando desde la hora cero, un padre espiritual necesita volcarse en el hijo. ¿Sí? Fíjense cómo entonces el profeta tuvo que sanar a un padre que no dejó herencia. No me quiero ir de ese punto porque el último punto de esta enseñanza dice que el padre deja herencia biológica, espiritual, pero también puede dejar maldiciones y puede dejar malos hábitos. Y así tenemos muchos hijos huérfanos que no pueden librar batallas, no pueden vencer, porque claramente están sin padres espirituales. Hermanos, estamos terminando hoy vamos a hacer 1 hora de esta enseñanza, claramente. Hemos hecho este esfuerzo de organizar los horarios y no faltar a la clase de hoy. Yo estoy feliz de tener las clases de escuelas proféticas. Yo creo que a partir del mes que viene vamos a tener una gran activación de alumnos nuevos. Amigos de acá de Perú que estoy conociendo van a querer ser parte, ya que nos están visitando y quieren ser parte. Este año estamos trabajando para que esta escuela crezca. Les pido que los que son parte se mantengan estables, se mantengan fuertes y orando, porque hay una gran victoria que viene por delante. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu ministerio, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu hogar, y quiero hacer una impartición como padre en esta hora. Me gustaría hacer una oración. Está mamá conmigo por ahí, y bueno, vamos a bendecirlos, mami, a todos ellos, muchos de ellos hijos y muchos de ellos que necesitan paternidad, que necesitan reconocer, que necesitan padres para ser formados. Así que junto con mamá ahí, que anda por ahí presente, vamos a hacer una oración, vamos a bendecirte. Yo pido que cierres tus ojos donde quiera que estés y déjame orar por tu vida y establecer sobre tu vida una liberación de la orfandad, que venga sobre tu vida una afirmación como hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tú eres la voz del Padre, que está dentro nuestro hablándonos y guiándonos a toda verdad. Es la voz interna que dice tu escritura, que un día, Señor, no necesitaríamos que nadie nos enseñe, porque tu voz, tu espíritu nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad. Y este es el día. Padre, esta es la generación que necesita escuchar esa voz interna y que necesita reconocer a las voces de los padres en la tierra, los hombres de Dios y mujeres de Dios que forman la generación profética y apostólica que va a ser luz y sal en la tierra en este próximo avivamiento. Padre, en estos días de tanta confusión y de tantas voces y de tantas cosas feas que se escuchan y que las redes sociales son caldo de cultivo para eso, te pedimos, libéranos de la confusión. Padre, yo te pido que liberes de la confusión a todo aquel que en esta hora está escuchando este mensaje, a todo aquel que ha escuchado esta enseñanza, esta escuela en el día de hoy. Declaro, Padre, paternidad firme, estable, hijos obedientes y amorosos, gente de honra dentro de nuestro ministerio, dentro de la escuela, gente de honra en cada ministerio, en La Plata, aquí en nuestro ministerio, en Perú. Padre, la gente que es parte, Señor, de esta visión de ver una generación que se levanta como hijos espirituales, hoy declaramos en el nombre de Jesús que ellos se forman, Padre, con un corazón sano, con un corazón limpio. Padre, si algún padre los estafó, les dejó malas herencias, sánalos, Señor, libéralos de la amargura, literalmente libéralos de todo dolor y que reciban paternidad, firmeza como hijos, Padre. Hoy se va el espíritu de orfandad de las vidas y recuperamos posición de hijo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos y por esta palabra que hemos compartido en esta hora. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios los bendiga mucho, los amamos, los bendecimos. Yo estoy acá muy bien en Lima. Ahora estoy en este momento a punto en 2 minutos de bajar de donde estoy, del edificio donde estoy, porque me espera un auto donde voy a ir a ministrar en una escuela profética presencial. Y bueno, estoy muy contento de que voy a estar allí hoy 7:30 de la tarde, junto con muchos hermanos que van a estar presentes ya. Se los está invitando. Hay hermanos que ya se van a sumar
y estoy seguro que esta escuela de esta tarde va a ser buena. Estamos haciendo un trabajo de pionero aquí en Perú. No digo que no haya habido escuelas proféticas, pero entiendo que hay pocas, y lo que se está haciendo es algo que está rompiendo el molde, que no tiene que ver con cultos, no tiene que ver con otra cosa que formar generación. Así que estoy feliz de ser protagonista de este hecho. Les pido que oren por mí, porque voy a estar viajando a Huancayo el día jueves, y Huancayo es una ciudad que está un pueblo que está en el centro de Perú, es en la altura. Me contaron que hace frío en ese lugar, es un cambio de clima, un cambio de altura, pero es un pueblo con muchas necesidades espirituales, pero también voy a una iglesia muy hermosa que va a estar recibiéndome en ese lugar. Así que estoy feliz, contento, porque poco a poco se están generando alianzas de reino aquí en este precioso territorio. Vamos a seguir orando todos juntos. Pueden abrir sus micrófonos y saludar. Dios los bendiga. Les mando un beso grande. Bendición.